Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra clase de biología. Hoy vamos a trabajar un poco lo que es la organización neuronal. Bien, antes de todo tenemos que recordar qué es una neurona. La neurona es básicamente la célula básica del sistema nervioso. Esta va a tener una estructura bastante peculiar. ¿Por qué? Si ustedes se percatan, esto que tenemos aquí en el centro corresponde a lo que sería el soma, cuerpo de la neurona. Luego vamos a tener una serie de prolongaciones que corresponden a lo que vendría siendo el axón, los botones sinápticos que van a ser los puntos más distales de esta neurona, y las dendritas, que van a ser una porción que está más próxima al cuerpo o soma. Ahora, si ustedes se percatan, esto está lleno de una especie como de puntitos, que son los cuerpos de Nissl, que van a ser parte del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Recordemos que esta es una célula, por lo tanto tiene todas las estructuras fundamentales de una célula. Por ejemplo, estas prolongaciones básicamente son citoplasma con citoesqueleto, el cual se va extendiendo atrás de él. Algunas de estas neuronas van a tener otras células asociadas, las cuales van a ser las células de Schwann o oligodendrocitos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando ya las clasifiquemos en sus distintos tipos. La función básica de la neurona es la transmisión de un impulso nervioso, ¿ya? Que es básicamente cómo se van comunicando estas neuronas a través también de la sinapsis, que es la conexión entre un botón sináptico dendrita o un botón sináptico con el axón. ¿Ya? El axón ahí aparece como esta prolongación más extensa de la neurona. Ahora, existen distintos tipos de neuronas. Aquí aparecen 4 de ellas, que van a depender de cómo van transmitiendo el impulso nervioso: bipolar, unipolar, multipolar y piramidal. Cada una de ellas va a tener alguna función asociada o va a depender principalmente de dónde se encuentre y cómo esté transmitiendo la información. Por ejemplo, hay algunas que tienen alguna función sensitiva, otras que tienen una función integral, otras que van a encontrarse en lo que es algunas estructuras principales del cerebro, pero están clasificadas, por su organización o su forma. Ahora, aquí vemos un extracto, un esquema que trata de representar cómo vendría a ser la organización de algunas de estas estructuras dentro de nuestro cerebro. Para empezar, hay que recordar un poquito lo que es la barrera hematoencefálica. Resulta de que las neuronas que están en el cerebro, formando el cerebro, van a estar protegidas por una especie de barrera que va a impedir el contacto directo entre la sangre y lo que vendría siendo el cerebro de las neuronas. Esta barrera, que se denomina barrera hematoencefálica, va a estar compuesta por una serie de neuronas y otras células, que son las células gliales, que van a encargarse de aportar o apoyar el funcionamiento de estas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen tridimensional donde vemos un vaso sanguíneo, donde vamos a tener unas células especiales que van a estar formando esta barrera hematoencefálica, donde tenemos aquí el astrocito, que se va a encargar de ir nutriendo a estas neuronas que vamos a tener aquí, y vamos a tener otros tipos de células gliales que van a estar apoyando esta función. Ahora, la barrera hematoencefálica evita de que las neuronas tengan contacto directo con la sangre, de tal forma de que se proteja aún más lo que vendría siendo el cerebro. Ahora, desde esa perspectiva, nosotros vamos a tener dos tipos de neuronas o de células dentro de nuestro cerebro, que va a ser la neurona y las células gliales o neuroglia. ¿Ya? La neuroglia va a ser un conjunto de células de apoyo a las redes neuronales. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, en la imagen que está aquí a la derecha, aquí en color amarillo, tenemos a las neuronas, que van a tener la función de llevar los impulsos nerviosos, pero a su vez nosotros tenemos ahí en color verde otra célula, una célula glial, que va a tener la función de formar esta barrera hematoencefálica. Ahí va el vaso sanguíneo, que no tiene contacto directo con la neurona.
Por otra parte, también tenemos otra célula aquí en celeste, que son los oligodendrocitos, que tienen otra función. Y acá tenemos la microglia, que también tiene otra función. Todas estas células son células que permiten apoyar y dar soporte a las neuronas. La microglia. La microglia básicamente es como un sistema de defensa a todo lo que vendría siendo el tejido nervioso. Van a tener la función, tal como aparece ahí, de defender y eliminar residuos, ¿ya? A través de una acción fagocitaria. Nosotros podemos tener a esta microglia en dos formas. En una microglia inactiva, que va a estar ahí en estado de latencia, esperando a que se active. Una forma activa, una forma ameboide, o sea que tiene la capacidad de desplazarse debido a la presencia de monocitos dando vuelta por el torrente sanguíneo, y ahí va a pasar a una microglia fagocítica, que va a tener la función de, tal como lo menciona, fagocitar a los agentes que estén dando vuelta o los residuos que tenga el sistema nervioso dando vuelta. Los astrocitos, por su parte, son células de soporte. Son los que van a tener la función de mediar entre lo que es el sistema, la sangre o el sistema circulatorio con las neuronas. Entonces se van a encargar de esta parte de tomar los nutrientes y transferirlos a las neuronas. Entonces, si ustedes se fijan acá, está dentro de sus funciones el parte de esta barrera hematoencefálica. También tiene la función de cicatrización de lesiones cuando hay alguna lesión dentro de lo que es el encéfalo. Y por otra parte es un sistema, un soporte, ¿ya? Que permite de que se anclen algunas neuronas ahí. Acá tenemos un zoom o un ejemplo de cómo se forma esta barrera hematoencefálica. Si ustedes se fijan, ahí está el capilar. Aquí estaría una parte de nuestro astrocito, y acá vemos cómo el astrocito es quien conecta a la distribución de nutrientes o la distribución de desechos con la neurona, de tal forma de que se evite el contacto con la sangre. Acá vemos distintas imágenes dentro de lo que son los astrocitos. Se le llaman astrocitos porque tienen forma así como de estrella, radiando toda la que vendría siendo sus prolongaciones. Aquí tenemos un corte histológico. Aquí vemos un vaso sanguíneo, y aquí en color rojo o café, no sé, vemos a los astrocitos, donde ahora vemos que todos estos puntitos morados, vendrían siendo neuronas, ¿ya? O también podrían ser oligodendrocitos. Ahí los vamos. Otro esquema de esta barrera hematoencefálica. Ahí vemos cómo estas especies de pie van formando esa barrera. Ahora, hay que recordar, antes de pasar al siguiente tipo de células del sistema nervioso, hay que recordar el sistema nervioso central y el sistema periférico. El central viene a ser compuesto por el encéfalo y la médula. Y el periférico vendrían siendo todo lo que serían los nervios que componen a nuestro organismo, que no son parte de este sistema nervioso central. ¿Por qué es importante recalcar esto? Acá nosotros vemos otro tipo de célula que se llama oligodendrocitos. Los oligodendrocitos solo están en el sistema nervioso central y van a tener la función de envolver el axón de las neuronas para acelerar el impulso nervioso, a lo que le llamamos mielinización. Este proceso en el que se envuelve el axón va a generar un aumento en la velocidad del impulso nervioso, y también le permite ser una especie de soporte, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que recordar este detalle. Solo están en el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta de que en el sistema nervioso periférico nosotros vamos a encontrar las células de Schwann, ¿ya? Que son otro tipo de células que van creciendo de manera radial alrededor del axón, y que estas van a ser las que se van a encargar de mielinizar o
o a cumplir la misma función que el oligodendrocito, pero en el sistema nervioso periférico. Ahí es donde se forma una especie como de vaina alrededor de la neurona. Entonces, si nosotros nos fijamos, oligodendrocito, sistema nervioso central, célula de Schwann, impulso nervioso alrededor de lo que vendría siendo el sistema nervioso periférico. Eso sería entonces la organización o los tipos de células que tenemos en nuestro encéfalo y también en nuestro sistema nervioso. Así que ha sido un gusto, que nos vemos en otra clase.